Queridos hermanos y amigos, bendiciones, bienvenidos a este su programa Charlas de Café con Biblia. Este es el programa número 122. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el horario que ustedes nos vean. Estamos juntamente con Pastor Jaime de la Vega, pastor en el Alto, invitándoles a participar por la próxima hora 15 minutos, normalmente ese es nuestro promedio, hablando sobre temas relativos y relevantes a la vida de la iglesia, la doctrina cristiana, qué es lo que dice la palabra. Y en este segmento amplio que últimamente hemos estado hablando las últimas ya 12 semanas, que le llamamos el bloque de programas, se llaman verdades que dividen, aspectos de doctrina que todavía no han dejado de ser motivo de discusión y debate en la iglesia y bueno, exponiendo algunas cosas. Estamos hablando este tiempo sobre el bautismo del Espíritu Santo y más específicamente sobre hablar en lenguas. Entonces, en el bloque de verdades que dividen es el programa número 13, episodio número 122, charlas de café con Biblia. Pastor Jaimito, ¿cómo estás? Tus saludos. Iniciemos la charla y vamos hablando, hermano. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia, una bienvenida a este nuestro programa, el capítulo 121. 121, ¿no? 122. 122. Ya estamos, Wow. estamos de esta aventura, charlas de café con Biblia. Ya llevamos más de 2 años hablando de muchos temas, pero como tú bien resumías esta última temporada, estamos hablando haciendo énfasis en algunas verdades que dividen, algunas enseñanzas, doctrina. La palabra doctrina a veces hay que usarla con cautela, pero Mm. que causan controversias dentro de la iglesia, ¿no? Y decía, la palabra doctrina a veces hay que usarla con cautela porque muchas veces se habla de mi doctrina y de tu doctrina, ¿no? O de la doctrina de mi iglesia y la doctrina O de de tu la sana iglesia. doctrina, ¿no? Que cuando ya te dicen sana doctrina es Un calvinista. poco, claro, a lo que muchos llaman la sana doctrina, y es sana porque es su doctrina de ellos, digamos, ¿no? Ajá. Pero, Luchito, cuando ya me metí a hablar de esta palabra, aclaremos un poco. Esas son, en ese contexto estamos hablando de verdades que dividen, ¿no? Ujú. Hablamos sobre la salvación. Hay muchas ideas, hay muchas enseñanzas sobre la salvación que tienen que ser alineadas con la Biblia, pero ahora estamos hablando sobre el Espíritu Santo, estamos hablando sobre lo sobrenatural, estamos hablando sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Nosotros con raíces pentecostales y carismáticas, no nos da miedo decirlo, nosotros creemos que el hablar en lenguas es una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y claro, estamos hablando sobre eso ahora en estas. Creo que estamos ya en un 13º programa de verdades que dividen. Y estamos hablando en los últimos sobre lo que se piensa acerca de las lenguas, ¿no? Porque ya está bien, todos podemos asumir la verdad bíblica, la expresión bíblica, bautismo en el Espíritu Santo, y podemos tener distintas ópticas de lo que esa doctrina, entre comillas, signifique, ¿no? Pero cuando más se calienta la controversia, cuando más voces se levantan de oposición y de censura, es cuando hablamos de las lenguas, ¿no? Orar en lenguas. Mm, mm. Ahora, Luchito, en el anterior programa estábamos haciendo énfasis en este tema de que hay dos usos de las lenguas. En realidad, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay el uso de las lenguas en el ámbito privado o el uso de las lenguas en el ámbito de la iglesia, el uso público de las lenguas, Ujú. ¿no? Normalmente esa enseñanza, Luchito, la tenemos a partir del capítulo 14 de Primera Corintios. De Aunque acuerdo. ese capítulo 14 fue escrito para corregir un exceso en la iglesia de Corinto, ese capítulo aporta mucha enseñanza acerca de lo que son las lenguas. Y es ahí donde nosotros estábamos haciendo algún énfasis, ¿no? Esos dos usos. El uso privado es el uso que el creyente hace de las lenguas para edificación personal. Ujú. Está orando en un lenguaje espiritual que el mismo creyente no entiende, pero se está edificando y es edificación personal.
Pero el uso público de las lenguas tiene que ver cuando las lenguas son usadas en la congregación y según la enseñanza de Pablo, siempre para que la congregación sea edificada. Todo lo que se hace en la iglesia, en la congregación, debe ser para edificación, para provecho de toda la congregación. Ujú, Entonces Pablo establece eso, ¿no? Si se va a hablar en lenguas en la iglesia, tiene que haber quien interprete. Y estamos hablando, Luchito, de dos dones espirituales, ¿no? Dos dones del Espíritu Santo, dos manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, que están descritas en 1 Corintios 12, que son el diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, ¿no? ujú. Entonces estábamos haciendo esa diferenciación. El uso privado tiene que ver con cómo el orar en lengua se convierte en un recurso sobrenatural de Dios para nuestra edificación, para nuestra vida de oración, para cada uno, ¿no? Pero también estábamos tocando el tema de las lenguas más interpretación como dones del Espíritu para edificación de la iglesia. Otra de las cosas que estábamos mencionando es que muchas veces los impedimentos que hay para que una persona sea llena del Espíritu Santo son impedimentos que tienen que ver con que cuestionamos, consciente o inconscientemente, o queremos algo que nos mueva, algo que nos impulse desde adentro, como una fuerza, entrar en un trance. Y a veces este tema de las lenguas se convierte en algo así como un mito, algo así como algo místico dentro de la iglesia, y el creyente quiere, digamos, que pase algo muy espectacular, muy sobrenatural dentro de sí, que sea impulsado de alguna manera. Y nosotros estábamos poniendo ahí un equilibrio, porque aunque sí, incluso en la misma Biblia, se ven que muchas veces el bautismo del Espíritu Santo puede darse en medio de una escena sobrenatural. Las personas pueden caer al piso, las personas pueden empezar a llorar y empezar a hablar en otras lenguas sin poder parar. Y se pueden ver bautismos así. No necesariamente lo espectacular determina que uno es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque otras personas, para ser llenos del Espíritu Santo, tal vez no experimenten tanta espectacularidad, Mm. pero hay algo que mencionábamos, Luchito, y esto quiero a toda nuestra audiencia con el pastor Luis darles este mensaje. El creyente tiene que creer en esto. Esto ya ha sido dado por Dios, pero también el creyente tiene que colaborar en el momento de ser bautizado en el Espíritu Santo. Algo que decíamos es que para colaborar el creyente tiene que abrir la boca, ¿no? O sea, decíamos, para ser lleno del Espíritu Santo, no puede ser lleno del Espíritu Santo con la boca cerrada. Amén. Y ahí yo creo que empieza algo que tiene que ver con lo que el creyente tiene que hacer. Pero Luchito, en la previa no estábamos dando ningún contenido a nuestra charla, pero sí estábamos viendo algunas referencias que tenemos sobre ser llenos, el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y estábamos viendo algunas referencias que queríamos compartir ahora con nuestro público sobre este tema tan apasionante del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y el orar en otras lenguas. Contigo, Luchito, ¿cómo vamos a encaminar ahora nuestra charla de hoy día? Vamos a seguir hablando de las lenguas, de ser llenos del Espíritu Santo, pero pasamos contigo, querido hermano. Amén. Bueno, creo que es importante, creo que un estudio, una aproximación a este tema tan apasionante tiene que tener como eje principal el ayudar a las personas a entender el propósito de hablar en lenguas. Exacto. Porque lo que más ha traído controversia, entiendo yo, y ciertos grados de animosidad y hasta de contienda en cuanto a doctrina, tiene que ver con una falta de entendimiento del propósito de las lenguas. O sea, en círculos teológicos, digamos, ya hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo todavía es algo que se puede hablar, digerir, pero cuando llegamos al punto de las lenguas como evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia enseña en el libro de Hechos, y a mis amados hermanos conservadores, cesacionistas y todo lo demás, y ramas anexas, ni Jaime ni yo no hemos escrito nosotros la Biblia, así que
hay que quejas con el Espíritu Santo que ha inspirado la Escritura al final. Y por favor, aún así, yo he escuchado mensajes de prominentes líderes cesacionistas, y no es que me ministren, sino simplemente con razones de estudio, algún mensaje que se daban el lujo de disecar, llevar al microscopio 1 Corintios 14 simplemente para negar la vigencia del hablar en lenguas en nuestro tiempo. Y eso es algo grave porque eh, estamos usando escritura, pero no para validar lo que, o sea, no estamos interpretando, sino estamos tratando de usar algunos versos aislados para validar lo que decimos. En vez de Claro. hacer exégesis, estamos haciendo eisegesis, ¿no ve? Y eso es Mm, grave. Y eso se hace en todos los lados, o sea, este lado del río y en el otro lado. Pero bueno, el punto para mí es importante entender que cuando entendemos el propósito del hablar en lenguas, los beneficios que hay, si los pudiéramos entender más y pudiéramos entender que es una parte del equipamiento que Dios ha puesto a disposición de la iglesia en el Nuevo amén. Testamento para avanzar la causa del Evangelio, para ser mucho más eficaces. Creo que tendríamos mucha más apertura a entender y operar en el hablar en lenguas y aún en dones del Espíritu. Hay gente que cree que el bautismo, perdón, el nuevo nacimiento solo se tiene que ver con recibir perdón de pecados, asegurar la estadía en eternidad en el cielo y punto. Y fallamos en considerar que para vivir vidas victoriosas en esta tierra, el cristianismo debe ser no tomado ni recibido como un conjunto de doctrinas, una filosofía, sino como un estilo de vida marcado por la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Amén. Como nuestro amado Fernando Villalobos dice, el Espíritu Santo es sobrenatural, Dios es sobrenatural. Claro. Entonces, esa sobrenaturalidad tiene que estar operando en nuestra vida en bases regulares. Eso es sumamente importante, Jaimito, porque si no entendemos el propósito del bautismo, el propósito de las lenguas, ¿para qué nos ayuda? Nos perdemos en el debate teológico infructuoso. Y ahora quiero referirme porque celebro en la previa, sacaste una reliquia, como tú creo que le has dicho, unos libritos ahí que nos ayudaban en sus tiempos a entender las cosas. Perdón, y podemos mostrarlos ahí. Kenneth Hagan, uy, ¿cómo? Qué lindo libro es este. El porqué de las lenguas, un librito pequeñito y habla sobre 10 razones por las cuales Exacto. deberíamos hablar en otras lenguas. Me lo sé de memoria porque yo lo tenía resumido en un cuaderno, hermano. Hubo un tiempo reunión que yo iba y ministraba de ahí hoy. Es lo que yo he hecho. Yo enseñaba aparte. Primero me edificó a mí, después yo mismo agarraba y enseñaba y claro, son libritos. Bueno, el mío está un poco maltratado, lo muestro. Me has dicho, hermano, el tuyo ha sobrevivido el bloqueo del Ha alto. sido rescatado de las termitas, ¿no? Es un librito que fue rescatado de un cajón en Santa Cruz. Pero son nuestras reliquias, de eso enseñábamos. Seguí, Luchito. Ahora, les animamos los que puedan tener acceso a comprar, a adquirir el libro, no sé, debe haber en internet. ¿Por qué de las lenguas? Y habla sobre el modo bíblico de recibir el Espíritu Santo, entendiendo la llenura del Espíritu Santo. Habla de Hechos 2, los creyentes en Samaria, cosas que ya hemos visto. Exacto. Y habla de Cornelio, Hechos 10, son llenos 10 años después. Habla de los creyentes en Éfeso, que ya lo hemos visto también, gloria a Dios. Y eso que lo vimos sin recurrir a esto, ¿no? Lo aprendimos bien y lo internalizamos, qué lindo. Claro, recién ahora estamos desempolvando un poquito para comentarlo, ¿no? Claro. Y aquí habla, ¿no? Parte 2 dice, la página 11 dice, las lenguas como una señal inicial, dice. Como señal inicial, habla de la señal inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y no es solo ahí, hay en varios episodios, lo hemos visto hasta el hartazgo, hermanos, en el libro de Hechos.
Dice Ujú. razón 2, las lenguas para la edificación espiritual. Estas son las lenguas o el uso que tú decías privado. Exacto, Porque bueno, las lenguas se asocian a tres propósitos. Uno, señal inicial. Segundo, lenguaje privado de oración. Tercero, operando como don. Y bueno, sin riesgo de ser muy quisquilloso, pero creo que la semántica, el significado de las cosas nos tiene que ayudar a entender mejor. Alguna vez en algún programa te comentaba que yo a alguien le decía, ¿has orado en lenguas? Y me decían, no, yo nunca he recibido el don. exacto, Y exacto, ese es un error de apreciación, porque hay gente que asocia el orar en lenguas simplemente a la operación del don de las lenguas como don. Las exacto, lenguas, entendemos, operan como don. La clave para entender dones en operación, dones del Espíritu, es edificación mutua, no es edificación personal, es edificación de la asamblea, de la iglesia. exacto, Siempre que los dones están en operación, el propósito del exacto, Espíritu Santo es edificar a los santos, a la iglesia, no a uno mismo. Entonces, cuando hay una operación de las lenguas como don, para poder edificar a la iglesia, tiene que estar operando como géneros de lenguas. Eso es como dice 1 Corintios 12, ¿no ve? ujú, Géneros de lenguas, siendo acompañado de don de interpretación de lenguas ujú, para que la gente entienda lo que se está diciendo en ese lenguaje espiritual, lo entiende la propia lengua, a través del don de interpretación de lenguas, operando juntamente con el don de género de lenguas. Pongan ahí el dedito, vayan 3 minutos o 2 minutos atrás, hermanos, para que no se confundan con calmita. Pero mi punto es este, cuando hablamos de lenguas como don, es lenguas en uso público, como tú y yo lo diríamos, como tú lo dirías, exacto, por ejemplo. Uso público, ha de ser interpretado, es para edificación de la asamblea. Lenguas de uso privado, es nuestro lenguaje privado de oración. Entonces, eh, hermano Hagan habla de eso. Razón 2, lenguas para edificación espiritual. Razón 3 dice, las lenguas nos recuerdan la morada interior del Espíritu Santo. Eso es importante. A veces no estamos conscientes de que Dios está en nosotros. Ahora, hermanos, andamos por convicciones, no por sentires caprichosos. Ay, no me siento así, no me siento así. Pucha, la gente que anda al ritmo del sentimiento anda como yo, arriba y abajo. Tenemos convicciones, somos salvos. Yo no amanecí esta mañana sintiéndome salvo o no sintiéndome salvo. Sexo es salvo. claro, La relación con Dios, sé quién soy, sé lo que tengo, mi relación con Dios, y eso no es orgullo. Es simplemente una convicción que viene de la propia presencia del Espíritu Santo, el testimonio interior en mi espíritu y la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, hay veces, hermano, cuando uno atraviesa problemas, situaciones difíciles, como que Dios parece distante, como que uno pierde la conciencia de Dios en uno. Y no es que Dios se ha alejado, simplemente que uno deja de tener conciencia de Dios en uno, por problemas, por situaciones, por cosas difíciles, a veces por propias caídas, propio pecado, por algún error, por cosas. Orar en lenguas nos ayuda a hacernos conscientes de Dios, a sintonizarnos con Dios, a alinearnos, ¿no? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es un recurso fenomenal. Cuando necesites crecer en tu conciencia de Dios, practicar ese tiempo de comunión con Dios, donde te abres a la influencia del Espíritu Santo, le presentas las necesidades, los desafíos que tienes, y si estás buscando una guía de Dios o algo, qué mejor que meditar la palabra de Dios, tener tiempo con Dios en oración y orar en otras lenguas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es amén. importante. Dice, nos recuerdan la morada interior. La El morada interior. 4 es orar en lenguas, es orar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Y ahí usa una escritura en Romanos 8 26 27 y lo voy a leer. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando no sabemos cómo orar, cuando estamos limitados en nuestro entendimiento, ucha, este tiempo en Bolivia hay que orar en lenguas, hermano, porque uno ya no sabe qué pasa, ¿no ves? Hablando del contexto Exacto, político que estamos viviendo. exacto, Tú no sabes cómo orar, pues sabes que tienes que orar. Ora en lenguas. exacto.
Ora en lenguas. El orar en lenguas es orar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué es orar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios? Porque el orar en lenguas es un orar inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Atraviesa las limitaciones, los prejuicios, los preconceptos de nuestra propia mente, de nuestro propio entendimiento, a veces no renovado, a veces limitado en cuanto a información, a revelación. Qué importante es eso. Si quieres seguir, Jaimito, no sé si quieres seguir con el bosquejo que nos da el libro o lo que quieras opinar, hermano, para yo no estar monopolizando la charla. Está bien, Luchito. Quiero que citemos de nuestro librito los 10 motivos. Yo puedo continuar citando los otros motivos, Dale. pero el tema que ahorita estás poniendo es simplemente un comentario. Quiero que las personas que nos están escuchando memoricen esta cita, Romanos 8:26, ¿no? Mm, Que es mm. lo que está hablando Pastor Luis en este momento, ¿no? Romanos 8:26 es un, siento esta dirección de enfatizar esto porque aunque hay muchos beneficios y vamos a seguir viendo ahorita estas razones que tenemos del hermano Hegel, pero aquí hay algo importante, algo que nosotros necesitamos entender como creyentes, es que no siempre sabemos cómo orar. Para mí, yo he contado muchos testimonios, ahora no voy a volver a repetirlo, cuando sea pertinente lo voy a hacer, pero he contado testimonios donde yo he sido impulsado a orar, pero no sabía por qué orar. Y eran situaciones en las que mi propia vida estaba en peligro, ¿no? Y de repente el Espíritu me dice, ora, y yo no sé cómo orar, ¿de qué voy a orar? Entonces yo ya era bautizado en el Espíritu Santo, me puse a orar en lenguas. Lo que tú estás diciendo ahorita, Luchito, la situación del país ahorita, ¿no? Este mes completo de bloqueos. Yo, por ejemplo, en este momento yo vivo en el Alto. El Alto es una ciudad asediada y sitiada. Y a ratos conversaba con el pastor Luis antes de empezar el programa, que esas cosas terminan por afectar el ánimo de uno, ¿no? ¿No? Porque estamos sitiados un mes que las ciudades son dos ciudades, La Paz y el Alto, normal. Y yo estoy haciendo lo que el pastor Luis dijo, ¿no? Hay ratos que no sé cómo orar, no sé cómo va a evolucionar esto. Y simplemente en vez de preocuparme y en vez de seguir viendo las noticias y asustarme, me pongo a orar en lenguas. Sé Mm. que estoy orando por mi país. Y eso está basado en esto, ¿no? Dice, de igual manera, Romanos 8:26, para todos los hermanos que nos escuchan, lean y mediten en esto. Amén. De igual manera, el Espíritu, escrito con mayúsculo, es una referencia al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, ¿no? Pero el Espíritu mismo, otra vez es escrito con mayúscula, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el hermano Hegel enseña sobre esto, sobre este pasaje, él, citando a P. C. Nelson y otros estudiosos de la Biblia, afirma de que esos gemidos indecibles también incluye el orar en un lenguaje no articulado o las lenguas, ¿no? Pero lo importante es que el Espíritu Santo es nuestra ayuda en la oración, porque dice, ¿qué hemos pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Es Mm, decir, que para mí uno de los usos, de los beneficios de orar en lenguas, es que el orar en lenguas me ha ayudado en mi vida de oración y me ayuda diariamente en mi vida de oración. mm. Pero sigamos con este bosquejo, como tú has dicho, Luchito. Quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos usando un libro de Kenneth Hagin, ¿no? Y la aclaración es que mucho se ha hablado mal de él y de los que han iniciado el movimiento de fe, ¿no? Mm. Pero nosotros estamos usando estos libros porque primero nos han servido a nosotros personalmente. Entiendo que Pastor Luis y a mí, estas verdades inicialmente fueron las que nos llevaron a conocer esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y hemos empezado a enseñar hace años atrás de esto, ¿no? Y obviamente, hermanos, en las redes sociales hay muchos ataques a Kenneth Hagin, a Kenion, a muchos del movimiento de fe. Pero así como atacan políticamente a cualquiera, estos ataques están basados simplemente en sesgos, ¿no?
Para mí, y entiendo que para Pastor Luis, tal vez Pastor Luis tiene una gama más amplia de referentes, pero para mí, Kenneth Hagin, Kenyon, son mis principales referentes. Yo no sigo a hombres. Yo no Mm, estudio a Hagin ni a Kenyon, yo estudio la Biblia y el Espíritu Santo me guía. Pero cuando hablamos de referentes, hablamos de personas que han caminado este camino, que nos han enseñado a nosotros. Voy a mm, seguir con de acuerdo. el punto 5, ¿no? Dice, perdón, dice, el orar en lenguas estimula nuestra fe. Esto es bien interesante, ¿no? Porque acá está citando el hermano Hegel a Judas 20, que lo hemos citado en el anterior programa, ¿no? Mm, En Judas, que es una carta muy corta, dice, lo voy a leer textualmente, Judas, que es una carta muy corta, en su verso 20 justo está aquí, en su verso 20 dice, pero vosotros, amados, dice, ¿no? Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta es una referencia. Esta mm, es una referencia a, a lo que es la ayuda del Espíritu Santo en tu vida personal, ¿no? Esta es una referencia a orar en lenguas, orando, edificando sobre vuestra santísima fe. Luchito, me gusta mucho esta expresión, sobre vuestra santísima fe. mm, mm, Claro, porque nuestra fe es algo santo, es algo precioso. Y hermano, hermana, a veces de repente uno está lleno de la palabra, de repente uno está caminando en fe, está confesando, pero a veces vienen los ataques a nuestra mente, ¿no? Lo que está pasando aquí con los salteños y paseños es algo que estoy comentando, ¿no? Estamos queriendo hacer nuestras cosas, pero de repente viene ataque a nuestra mente. Normalmente el enemigo, ¿con qué nos ataca? Con duda, pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, mm. pensamientos, ¿no? Porque si vienen pensamientos de duda e incredulidad, tú tienes que combatirlos, porque tú no puedes caminar en duda e incredulidad. Pero muchas veces lo que necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayude a establecernos en nuestra fe, ¿no? De acuerdo. Muchas veces a mí me pasa, el sábado yo he tenido una crisis así, hay ratos que se me agolpan muchas cosas y el enemigo quiere bombardear mi mente, ¿no? Una crisis, mira, no se solucionan los bloqueos y ahora cómo vas a enfrentar tu nuevo mes, así metiéndome miedo sin que el mes haya acabado, ¿no? El sábado todavía. El diablo siendo el diablo. Claro, y estaba conversando con Kevin, un hermano de la iglesia, ayer le contaba, era una opresión fuerte, fuerte. Y después de contarle ese tiempo de una opresión en mi mente, así atacándome, yo le decía a Kevin, muchos lo conocen porque ayer estaba predicando en nuestro púlpito, yo le decía a Kevin, ¿cómo puedo yo, digamos, superar un momento así? Un momento en que el diablo me está atacando, ¿cómo puedo? Y le dije lo siguiente, me puse a orar en lenguas, me puse a orar en lenguas. Bueno, es algo que yo también estoy enseñando en nuestra iglesia y le dice, me puse a orar en lenguas. Y solamente el orar en lenguas tuvo la capacidad de, digamos, disolver toda esa opresión que había. Para la tarde, para cuando yo ya había pasado la mañana, yo ya estaba haciendo todas mis cosas, estaba lleno de fe, empecé a confesar. Y el recurso de orar en lenguas, hermanos, hermanas, no es una fábula, es algo real. Aquí estamos dos pastores hablando de esto, de que le enseñamos esto porque esto no nos han contado. Esto lo hemos vivido, esto es algo que primero nos ha beneficiado a nosotros. Entonces, cuando tu fe quiera tambalearse, hermano, por una cuestión de mirar las circunstancias, escucha esta razón. Una de las causas por las cuales, una de las razones por las cuales debemos orar en lenguas es porque edifica, estimula y edifica nuestra fe personal, ¿no? Voy a seguir en el punto 6. Esta es una joya Mm, que tenemos acá. Dice el punto 6 dice, el hablar en lenguas, un medio para mantenerse libre de contaminación mundana. A mm, ver, orar en lenguas para mantenerse libre de contaminación mundana. Estaba recordando lo que el hermano Hegel dice. Muchas veces estamos en lugares
que, digamos, de alguna manera estimulan cosas que nos pueden afectar. Por ejemplo, estamos donde el peluquero, estamos en el transporte público y empezamos a escuchar lo que la gente habla, ¿no? O lo que la gente dice. Muchas veces, qué sé yo, están hablando groserías en muchos O ambientes. escucha Bad Bunny en los parlantes, ¿no? Del minibús. Exacto, exacto. Y de repente, esas cosas, de repente, para muchos creyentes, son ambientes que los perturban, ¿no? Los Mm, perturban. A mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. De hecho, alguna de estas veces que he salido a la calle y he pasado por los bloqueos aquí en el Alto, estaba perturbado, ¿no? Yo decía, pucha, esto es lo que nos está ahorita asfixiando a las dos ciudades de La Paz y el Alto. ¿Cómo puedo yo mantenerme, digamos, conectado con Dios en un ambiente que seguramente está queriendo perturbarme, ¿no? O contaminarme, ¿no? Es orar en lenguas, ¿no? Aquí el hermano Hagen dice, por ejemplo, cuando yo voy a la barbería, dice, yo voy a la barbería y todos están hablando groserías, contando chistes, y él cita un pasaje que a mí me ha gustado que lo cite porque él cita este pasaje de 1 Corintios 14, ¿no? Hablando de esta sexta razón, ¿no? Mantenerte conectado con Dios y libre de contaminación del mundo, ¿no? mm. Y cita 1 Corintios 14, 27 y 28. Lo voy a leer. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, dice, y por turno. Y uno interprete. Claro, Pablo está poniendo el orden, ¿no? El uso público, ¿no? En la iglesia hagan así con las lenguas, ¿no? Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto me llamó la atención, Hable ¿no? para sí Y mismo. muchas veces lo he enseñado. Hable para sí mismo y para Dios. Pablo está hablando del uso público en la iglesia. Está diciendo, tiene que haber quien interprete. Háganlo en orden. Hable uno primero, después otro interprete. ¿Por qué? Porque está poniendo orden. Pero Pablo termina con una idea. Si no hay quien interprete, ya está bien, ora en lenguas, pero ora en lenguas para sí mismo y para Dios, ¿no? Y esta es la idea que muchas veces nosotros hemos experimentado como un beneficio. Permítanme usar esa palabra, a veces Mm, suena un poco metálica, pero como un beneficio de este recurso sobrenatural, que muchas veces estás en un ambiente o algo te está queriendo perturbar o contaminar, ¿no? Estás en un ambiente que no es muy sano, digamos, ¿no? Y de repente, ¿qué tienes que hacer? No vas a orar en lenguas a gritos porque te van a creer locos, ¿no? Pero en ese momento las lenguas es un recurso sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a hablar para ti mismo y empiezas a hablar para Dios. No estás entendiendo, pero es efectivo. Siempre es efectivo. A mí muchas veces, como yo siempre cuento mis testimonios, esto me permite a mí mantenerme conectado con Dios en cualquier circunstancia. De hecho, cuando yo estoy en el transporte público y estoy teniendo que enfrentar una situación, llegar a un lugar y enfrentar algún conflicto, alguna cosa, empiezo a orar para mí mismo y para Dios, ¿no? El uso, uno de las razones, ¿no? La razón 7 y ahí te voy a pasar la palabra, Luchito, tampoco quiero monopolizar. Dice, la razón 7 que escribe nuestro hermano G, que tanto nos ha ayudado a nosotros, es el orar en lenguas nos capacita para orar por lo desconocido, ¿no? Que simplemente es lo que yo mencionaba a un principio y citaba y le pedía a nuestra audiencia, mediten en Romanos 8:26, ¿no? Romanos 8:26, porque a veces, muchas veces no sabemos por qué orar. Luchito, en la vida de muchos hombres y mujeres, de estos generales de Dios, de Kenneth Hagin, mm, en los escritos que nosotros leemos de ellos, vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el hermano Hagin, ¿no? Que de repente el espíritu lo mueve a orar por algo y él se pone a orar en lenguas, no sabe por qué, mm, mm. y se pone a orar en lenguas, ¿no? Y de repente después de orar en lenguas, él se da cuenta, por esto, ¿no? Yo he contado alguna vez un testimonio, no lo voy a contar de nuevo, ¿no? Pero un momento en que yo no estaba nada espiritual y de repente el espíritu me dice, ora en lenguas, ora, ora, no me dice ora en lenguas, el espíritu. Llegando a mi casa me dice, ora, ora.
Y yo no sé por qué orar, no sé por qué orar. Hermano, hermana, es muy importante que sepas que el que ora en lenguas conoce la voluntad de Dios. Y el recurso de orar en lenguas es esto, orar por lo desconocido. Tal vez alguna vez muchos de nosotros podemos tener un prompt del Espíritu. El Espíritu, si somos, somos creyentes, nacidos de nuevo, el Espíritu vive dentro de nosotros. Y nos puede dar, digamos, así una alerta, un prompt, una alerta, ¿no? Algo está pasando, algo está pasando. Muchas veces cuando yo enseño sobre ser guiados por el Espíritu, yo enseño sobre el hecho de que tenemos que poner mucha atención a lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si estás discutiendo con alguien y quieres decir algo, chequea tu corazón. Está bien que digas lo que estás diciendo. Es un ejemplo, ¿no? Chequea tu corazón, porque ya no somos guiados por cosas externas, sino por el Espíritu. Somos guiados y el Espíritu nos guía desde el interior. Y muchas veces las personas, he recibido muchas veces, me han contado las personas en mi labor pastoral, de que sienten alguna cosa por un familiar, ¿no? Este familiar, ahorita tengo algo por este familiar, por su hijo y no saben qué está pasando, no saben, pero sienten algo en su espíritu. Esas alertas, esos prompts en nuestro espíritu, tenemos que tomar atención. Y cuando sentimos esto, tenemos que obedecer al Espíritu, tenemos que orar. Pero si no sabemos por qué y el Espíritu Santo nos está dando esa alerta, es uno de los grandes, de las grandes razones, de los grandes beneficios. Yo tengo muchos testimonios. Los referentes que nos han enseñado estas cosas muestran muchos testimonios. Es una de las formas en las que el creyente, incluso Luchito, hay testimonios del hermano Kidmore, de ministros, de personas que se han salvado de la muerte Mm. solamente por tener este tipo de obedecer estas cosas, de orar en lenguas en un momento en que no saben por qué van a orar, pero lo hacen, obedecen al Espíritu y oran en lenguas. Esa es la razón número 7, ¿no? Mm. Que nuestro hermano G en esta joya, en este librito que se titula El porqué de las lenguas, nos menciona. Pero Luchito, ¿qué tal si tú continúas para hablarnos de los otros puntos? Amén, amén. Solo una cosita que golpea mi ser interior, mi corazón. Qué importante es desarrollar la habilidad, la capacidad de orar por lo desconocido. Exacto. O sea, cuando no conocemos algo, ¿sabes que tienes que orar? Pero no sabes cómo orar. Ora en lenguas. Porque el bautismo del Espíritu Santo te faculta para orar por lo desconocido, para orar por aquello que tu intelecto, tu mente no conoce, ignora. Ahora, uno dice, no, yo no creo en eso, no te preocupes, no crees, no, nunca se va a manifestar a tu favor, no vas a Claro, orar en lenguas. Tranquilo, no hay que pelearse. Yo digo, no te gustan los milagros, no crees en milagros, ya tranquilo, no se van a manifestar a tu vida, nunca vas a tener claro. milagros, tranquilo, relájate, hermano. Pero hay gente que anhelamos más del Señor. Hay gente que entendemos que la vida cristiana no es solo un ejercicio intelectual, no es solo solo una rendición de nuestra moral y nuestra voluntad para ser personas mejores. Tiene que ver con cumplir el propósito de Dios en la tierra con la manera y las armas y los equipamientos que Dios nos pone. A ver, Amén. la razón 8 habla de orar en lenguas que producen un refrigerio espiritual y todo está enlazado, ¿no? Porque a veces hay afanes, nos distraemos, perdemos la noción de la conciencia de Dios en nosotros. No es que Dios nos deja, no es que Dios nos abandona, no es que se salió de nosotros Ujú. el Espíritu. No, Él está ahí, pero perdemos esa conciencia. Y a veces también nos permitimos, eh, perdón, nos permitimos estar em, distraídos y aún apesadumbrados, sobrecogidos o Mm, cargados o mm. cansados mentalmente, cuando uno tiene problemas y todo, dice, ¿qué es meditar la palabra de Dios? ¿Es lo mismo que haces con la palabra de Dios? No, es lo mismo que haces con tus problemas, solo que esta vez piensas mucho la palabra de Dios, ¿no? O sea, Exacto. meditar, estás ahí abrumado. ¿Qué haces? No. Oras en lenguas. Primera Corintios 14:21.
Y es interesante, no voy a hacer mucho énfasis aquí porque no tengo que esforzarme por interpretar, porque Pablo está interpretando. Es curioso, Claro, esta es una porción donde Pablo está asignando las categorías y la interpretación y la explicación en un paralelo en el Antiguo Testamento. Verso exacto. 21, 1 Corintios 14 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y luego dice así que las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, ¿qué parte de la escritura cita Pablo? ¿A qué se está refiriendo en el verso 21? Hay un número ahí en la referencia cruzada y está hablando de Isaías 28, 11 y 12. Y dice Isaías 28, 11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisisteis oír. O sea, hay una porción, una aplicación y una interpretación de esta escritura que habla sobre algo histórico que ha pasado en algún momento. Pero también Ujú. Pablo usa estos versos para rescatar un principio, y es que las lenguas traen reposo a las personas. Traen Aleluya. reposo y traen refrigerio. Cuando tú necesitas un reposo, cuando tú necesitas un refrigerio, cuando necesitas aquietarte un poco y es como que percibes que la vida está yendo demasiado rápido y te está sobrepasando y el ritmo de las cosas y necesitas aquietarte, encerrate, o sea, desconectate de todos y ten un tiempo de calidad con Dios en oración y orar en otras lenguas y pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te dé ese reposo, que traiga ese refrigerio a tu alma, a tu mente atribulada. Es importante. ¿Cuál es el reposo? Dice, el refrigerio al cual estas escrituras se refieren. Está hablando hablar en lenguas. Ahora, yo no pienso así. Bueno, hermano, no estoy para que pienses como yo. Quejas con gerencia. Cuando llegues al cielo, le preguntas a Pablo. Él te va a decir que él es el que está aplicando esto. Esta es la teología de Pablo, pura y dura. Entonces, razón 9, las lenguas son para dar gracias, dice. Ese es Wow, otro uso, ¿no? Es wow. interesante. Ahora, no, inclusive, Jaimito, estoy ahorita pensando en círculos nuestros, raras veces tenemos, o sea, alguien que diga, y vamos a dar gracias, oremos en lenguas. Pero es un uso. Es un uso. Un uso. Mira, 1 Corintios 14, 15 al 17 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso está hablando de que el orar en lenguas o orar en el entendimiento son dos cosas diferentes, pero uno las decide. Y bueno, podemos hablar más de esto, de la técnica y la mecánica, tal vez en otros programas, a mí no lo sé. Veremos qué Dios nos pone en el corazón, pero hay que entenderlo. Uno cree que la unción viene una energía externa, que a uno lo posee, lo apapacha, y entonces uno ahí, aunque no quiere, ora y tiene una expresión mística como si fuera un éxtasis. No. Oh, rabababa, shandala, rabababa, hayandra, Exacto. sinda, Oh, aleluya, sí. aleluya, probando dos, 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 tres. Entonces, uno decide. Ahora, eso es por práctica. No necesitamos la experiencia mágico-mística maravillosa, como algunos dicen, y empezar a temblar y trepar paredes. O sea, hemos estado tú y yo en cultos, en reuniones donde el Espíritu Santo se manifestaba de maneras sobrenaturales. El día de Pentecostés, cuando creyeron que estaban ebrios, era porque parecía que estaban ebrios, por favor. O sea, era obvio Claro. que parecía, Mm. pero no estaban ebrios, estaban recibiendo el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Joel. Es lo que dice Pedro y lo explica. Entonces, no es que encerremos la manifestación del Espíritu a cómo yo me siento cómodo, a cómo yo pienso que debería ser o cómo mi entendimiento cree. No vamos a limitar a Dios, pero seremos sobrenaturalmente naturales o normales, por lo menos. Ahora, verso 20 dice, perdón, verso 16, 1 Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple creyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Tremendo. No sé, nos ha debido pasar, Jaime, tal vez vamos a almuerzos de hermanos. Creo que ha pasado cuando has venido en la conferencia que tuvimos, ¿no? Fuimos a almorzar ahí a la casa del gordo, ¿no ve? ¿Te acuerdas? Y le Me decimos a acuerdo. algún hermano, hermano, ore, ¿no? Y el hermano no habla fuerte, ¿no ve?
Y toda la mesa está viendo, amén, amén, están por la fe, ¿no? Siguiendo la oración, hasta que dice amén y todos dicen amén, ¿no? Pero no le han Y empiezan, escuchado. Asumimos positivamente que está orando, dando acciones de gracias, lo sabemos. Ahora, aquí, aquí dice que si uno ora haciendo uso de su lenguaje privado de oración, su lenguaje privado de oración, su oración en el uso privado, puede estar dando gracias, acciones de gracias, pero la gente no va a tener cómo seguir, a no ser que esté interpretándolo, obviamente. Ahí ya opera como don. Entonces, hay una manera de agradecer a Dios orando en lenguas. amén. Entonces, ¿qué tal, Gloria a Dios. Señor? Vamos a agradecer al Señor, oremos en lenguas. ¿Qué? ¿Cómo? Amén. Aquí está en el texto, verso 16. Aleluya, es otro recurso. No tenemos que encerrar el mover de Dios a nuestro entendimiento. Hay gente muy inteligente, muy estudiosa, hermanos en la fe, vamos a llegar al cielo, pero etiquetan a todo el mundo de herejes simplemente porque tenemos una doctrina un tanto diferente, que no está tirada de los cabellos, que tiene un fundamento bíblico, hermanos. Wow. Esa es la razón número 9. Y la 10 dice, el hablar en lenguas pone la lengua bajo control. Wow. Y esto es, porque hay gente que ora en lenguas en la Muy iglesia. necesario. Claro, hay gente que ora en lenguas en la congregación, yo digo eso, pero en la casa ora en tortugas, asteriscos y estrellas, ¿no? O sea, bueno, ora, habla, ¿no? Habla. Otro tipo de Otro políglota. tipo de lenguas, los sargentos pimienta que andan siempre ahí, ¿no? O sea, gente mal habla y todo. Y eso está mal. Pero no sé por qué, de algún lado se asume que si uno ora en lenguas, eventualmente va a terminar hablando disparates, malas palabras, palabras sueltas en la casa, y eso no es verdad. Hay gente que cree que porque uno ora en lenguas mucho en la iglesia, en la casa tiene que ser un carnal. No, no, no tiene nada que ver. Sé que hay un abuso de eso, sé que a veces hay hipocresía en estas cosas, pero no es la experiencia del Espíritu Santo la que nos vuelve ruines y peores. No es la experiencia y el abundar en dones del Espíritu que pasaba en la iglesia en Corinto, lo que estaba provocando la carnalidad. Y eso es algo que yo quisiera 3 minutitos hablar de esto. O sea, hay gente que dice esto, ¿no? O sea, no en Corintios oraban, había abundancia, pero había carnalidad. No, mejor hay que ser como Jesús nomás, sin orar en lenguas y andar en amor, en sujeción, en orden. Mm. Esa es una estupidez de las más grandes que hay, hermanos, en el sentido de que el recibir el bautismo del Espíritu Santo, el volverse pentecostal, no te vuelve peor, no te vuelve más carnal. Más bien, quienes estudian más seriamente la Escritura infieren que es más bien gracias a la operación de dones del Espíritu que se supo que había pecado escondido, que había situaciones de inmoralidad en la iglesia, que había pleito entre hermanos, porque muchas cosas a veces en lo público, en la esfera pública, se esconden. Ahora, más allá de eso, a veces se ha pensado que el orar en lenguas, que el recibir el bautismo del Espíritu Santo lo hace a uno más espiritual que el resto. Y ese es un exceso de parte de los hermanos Claro. pentecostales. Yo tengo el Espíritu, tú no tienes. Yo oro, tú no oras. Y eso empieza a provocar rencillas y discriminación y un aire de superioridad religioso que delante del Señor es paja, es mal aliento, es hiede. Y no tiene nada que ver con eso. De hecho, la palabra, la palabra asociada a lenguas es la palabra adones, es carismata. ¿No ve? La palabra asociada a dones del Espíritu Santo es carismata. A ver, Exacto. veremos eso en 1 Corintios 11. A ver, ¿dónde está? 1 Corintios 12, quiero decir. Denme un Primera segundo. Corintios 2. 1 Corintios 12. Mm, eh, a ver, 1 Corintios 12. Denme un segundito. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, saben, ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra es carisma. Carisma. Viene de carismata, que es dádiva divina. Pero lo que se traduce a veces mucho más fielmente no es otra cosa que la gracia, los efectos de la gracia. Caris es gracia, es don inmerecido, es favor de Dios, es el Exacto. poder activo en nosotros por la impartición del Espíritu Santo y su presencia que nos impulsa a, a vivir la vida cristiana. Y es un don inmerecido.
Dones del Espíritu, gracia es favor inmerecido. No está basado en nuestro mérito. Entonces, y eso ratifica algo. Los creyentes en Corinto, ¿tenían mérito alguno? Ninguno. Era una Ujú. iglesia dividida, una iglesia carnal, todo lo que quieras. Pero aún así abundaban en dones, al punto que Pablo tiene que escribirles para qué, para orientarlos, para orientarlos y redirigir la operación de dones para abundar en beneficio de la iglesia. Pero Pablo en ningún Exacto. momento niega ni nada. Ah, pero Mm. Pablo dijo que si no hay intérprete calle en la iglesia, sí, pero más abajo dice no impidáis hablar en lenguas. Entonces, Exacto. dijo ambas cosas en el mismo capítulo. Debe haber una salida. Hagan su tarea, hermanos, y estudien un poquito. Perdón que sea tan rudo, Jaimito, pero me dirijo a los cesacionistas, ¿no? Mm. Me Mm. dirijo, o sea, explíquenlo ustedes entonces, pero de manera coherente y con total contundencia bíblica. Porque claro, le metemos las tijeras y hacemos decir lo que sea. Ahora, caris mata, viene de caris, de charis, que es gracia. Carismata tiene que ver con los efectos de la gracia. El Gloria a favor Dios. inmerecido, a través de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, va a redundar en operación de dones del Espíritu, que Exacto. son equipamientos Exacto. espirituales que nos capacitan para ser de bendición a la asamblea. Y no está basado en nuestro mérito, en que nos portemos bien, en que seamos más espirituales, en que nos merezcamos las cosas. Tiene que ver con disposición, con anhelo ferviente y fe para operar en eso. Nada más. Por eso también les digo mi palabra de advertencia a aquellos que operan o anhelan en dones. No solo busquen los dones, busquen demostrar el carácter de Cristo. Porque tú puedes edificar la iglesia con dones, pero puedes destruirla con tu falta de carácter cristiano. Eso es rudísimo. Pero he Exacto. conocido gente así, gente que Yo profetiza también. y esto y el otro, pero después cuando te habla de alguna cosa te manda a cierto lado y te hace tropezar. Calma, vamos a dar cuenta a Dios, hermanos. Y yo soy autocrítico en eso. Pero el punto es que las operaciones, las manifestaciones del Espíritu son para beneficio y no nos hacen más espirituales. Son efectos de la gracia, hermanos. Gloria a Dios. Si viene por gracia, yo quiero operar en eso. Y también Amén. me permitiré trabajar en el carácter y la presencia de Dios para que yo me asemeje cada vez más a Cristo. Por favor, que todos lo necesitamos. Ahora, cierro con esta, emito la décima razón. Dice esto precisamente, que el hablar en lenguas nos pone bajo control y pone la lengua bajo control. La Santiago tres lengua. ocho dice, pero ningún hombre, Santiago 3:8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y ahí en Santiago 3 habla que el que domina la lengua domina todo el cuerpo. Entonces, ¿quieres decir algo? ¿Quieres hablar algo? Ora en lenguas. O sea, sujeta tu cuerpo, ora en el espíritu, edificate interiormente. Aquello que te provoca ira, aquello que te provoca indignación, y estamos en esos tiempos complicados, ¡ay! Ora en lenguas. Va a poner tu lengua bajo control, va a poner tu ser, va a traer calma, va a traer paz, va a traer refrigerio, va a traer una vislumbre de gloria a tu vida. Es más, puedes empezar a operar en don de interpretación de lenguas, géneros de lenguas más don de interpretación de lenguas y recibir del Señor de manera directa un plan, una estrategia, una dirección, una actividad, una acción específica que va a redundar en tu victoria, que va a redundar en aquello que Dios tiene para ti. Se va a soltar, hermano. Mm. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Dice, a ver, por ejemplo, Donald Gee, un gran hermano que usado ministro por el Señor, dice, cuando entregamos nuestras vidas completamente al bendito control del Señor y pedimos el bautismo en el Espíritu Santo, Él vendrá y nos poseerá completamente. No estoy hablando de posesión demoníaca, que se te borran Exacto. los sentidos y ni te acuerdas qué haces, no. Está hablando de que cuando estás tan lleno de ti, lo que tú necesitas es vaciarte de ti y ser lleno, controlado por el Espíritu Santo para ver las cosas desde la perspectiva de Dios y ser una bendición a la gente y recibir el plan de Dios. Así que, amados, yo les animo. Jaimito, seguiremos hablando un poco más en el próximo programa de esto, hermano. Creo que hay Seguiremos riqueza en hablando. esto. En mi corazón Mm. tengo un insight interno de que
de que la idea es que la gente sea bendecida con esto que estamos hablando, que se animen a anhelar, a buscar los dones, el bautismo del Espíritu, y vean que son parte de lo que Dios tiene para nosotros, para apoyarnos en la vida cristiana que tenemos que vivirla de manera victoriosa en esta tierra. Contigo, hermano, ya estamos sobre la hora, ya prácticamente ya hemos pasado, pero tenemos unos minutitos más. Adelante. Ya, Luchito, no simplemente redondear lo que tú estabas diciendo. En primer lugar, una de las cosas importantes era el tema de la razón 9, ¿no? La razón 9 que nuestro hermano Hegel explica en su pequeño librito tiene que ver con, una de las razones es porque orando en lenguas podemos dar gracias. Yo Mm, simplemente quería hacer un énfasis en que no se hace mucho en la iglesia cuando se enseña sobre la oración, ¿no? Y es la acción de gracias, ¿no? La acción de gracias es importantísima para la vida del creyente, porque en última instancia, la acción de gracias es una demostración de nuestra fe, ¿no? amén. No solamente nosotros al vivir por fe recibimos la bendición de Dios, sino que tenemos que corresponderle con la acción de gracias y la Biblia nos ayuda a dar acción de gracias porque la acción de gracias glorifica a Dios, es una forma en la que Dios es glorificado. Cuando alguien agradece, agradece porque Dios lo ha bendecido de alguna manera. Cuando Pablo recogía las ofrendas en las iglesias de Corinto para llevarlos a los que pasaban necesidad en Jerusalén, les decía, todo lo que ustedes hacen va a dar como resultado que las personas que reciban su donación van a hacer acción de gracias y Mm, eso va a glorificar a Dios, ¿no? La acción de gracias es importante. No se olviden que cuando la Biblia nos habla sobre la ansiedad, dice, por nada estéis afanosos, estoy citando Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. aleluya. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en En Cristo Cristo Jesús. Jesús. La acción de gracias es importante. Y de repente tú estás atravesando una situación complicada y no estás como para dar gracias. Ora en lenguas. Necesitamos orar Aleluya. para dar gracias. O sea, solamente el hecho de que tengamos la bendición de tener un día, de repente estamos abrumados por otras cosas. Orar en lenguas para dar gracias es algo importante y dar gracias a Dios es importante, ¿no? Es absolutamente importante y en última instancia es algo que es una demostración de nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo mis peticiones delante del Señor y las termino con una acción de gracias, estoy agradeciendo la respuesta antes de recibirla. Y ese es un acto de fe tremendo. Entonces, las lenguas nos ayudan en eso, ¿no? Ahora, Luchito, hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre las lenguas, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando esta última razón, mantener la lengua bajo control. Yo me río. Yo me río porque este es uno de los problemas más habituales y una de las monedas corrientes no solamente en las relaciones dentro de la iglesia, sino en todas partes. ¿Cuántas veces las personas dicen cosas movidas por la emotividad, ¿no? Mm, Y, yo- y son cosas que realmente ellos no querían decir, que las dicen movidos por la ira, movidos por la emotividad, la rabia, ¿no? Y de repente cuando ya las han dicho, cuando se pasa la emotividad, cuando se pasa la rabia, se arrepienten. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de decir, hermano, por eso cuando el hermano Hegen habla de mantener la lengua en control y cómo podemos mantener la lengua bajo control? Orando en lenguas, orando en lenguas. Yo recuerdo muchas anécdotas, no son anécdotas porque en realidad son historias reales, mm. de muchas veces que me ha tocado hablar con alguien y de repente estoy recibiendo algo y yo no sé cómo procesar lo que estoy recibiendo, mientras estoy hablando, me pongo a orar en lenguas. Oh, Exacto, exacto, así. aleluya. En el momento en que estoy escuchando, empiezo, oh, remahaste que alera broima. Despacito, lo estoy escuchando, pero estoy orando en lenguas. Porque me ha tocado, voy a contar sin dar nombres ni detalles, pero me ha tocado tener hace unos años atrás una charla decisiva para romper una relación ministerial, ¿no? Tal vez tú puedas ubicarte, no vamos a dar Yo les detalles digo, ahora.
Broma, broma, mi hermano. ¿Ya? No vamos a dar detalles. Pero era una charla donde al final rompí una relación ministerial que no me estaba conduciendo a nada. Pero era una charla donde las personas, el pastor y su esposa con el que yo tenía que hablar y demás, estaban acorralándome con argumentos y estaban usando técnicas de cómo manejar, ¿no? A las personas, técnicas carnales, ¿no? Y un rato de esos yo digo alguna cosa y de repente se empieza a enojar el pastor. Y yo te contaba a ti, Luchito, empezó a hablarme, empezó a responderme. Y ese rato yo digo, pucha, se está enojando. Ahora yo tengo la razón. Mi conciencia, mi conciencia me permite ahorita golpearle en la mesa. ¿Qué, papá? Te Ahí contaba a ti golpeaste algo. la mesa, ¿no? No, golpeé un poco así, me acuerdo, así, pero no hice, porque cuando ya se enojó y yo decía, yo estoy hablando, yo les he pedido que no me hagan esto, ¿por qué me hacen? Y ese rato lo vi enojado y dije, ¿y ahora cómo voy a responder? Estoy hablando un testimonio real, hermanos. Mm. Ahí yo necesitaba la guía del Espíritu. Y mientras estaba enojando, yo me puse a orar en lenguas dentro de mi burro y me gestiqué que y un rato de eso se enojó de tal manera, y yo ya estaba por responder, y el Espíritu Santo, hermanos, así, porque hay horas con ayuda del Espíritu Santo. Y ese rato, como yo estaba orando en lenguas, ese rato que escuchaba todo enojado y demás, el Espíritu Santo me dijo clarito, no digas nada. Él solo va a tomar su decisión en este momento. No digas nada. Me frenó, me controló la lengua. Ahora, yo digo, al final la relación ministerial se rompió, pero romperla con un exabrupto mío hubiera sido tal vez más traumático y tal vez me hubiera dejado a mí un poco preocupado de que podía haber manejado la situación de manera más sabia. Fíjense, hermanos, lo que significa tener la lengua bajo control en situaciones en las que de repente estás escuchando algo y tienes que responder, ora en lenguas, ora en lenguas. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Y ese rato fue tan claro el mensaje del Espíritu, Él va a tomar su decisión, cállate, no responde. Yo me quedé callado, lo seguí mirando, y como al final yo estaba siguiendo la dirección del Espíritu, se cumplió lo que el Espíritu Santo me dijo. Él tomó su decisión. O sea, al final yo rompí una relación ministerial, pero por decisión de esta persona. Mm. Ahora, acá hay un ejemplo claro, tal vez muchos que me conocen pueden atar cabos, no quiero yo hablar mal de nadie. Y no me interesa, no tengo resentimientos ni deudas en mi corazón con nadie. Yo tengo una vida con la que me llevo bien con todos y no hay nada de eso. Pero fíjense cómo a veces el hecho de tener una ayuda sobrenatural, Luchito, esto de que el Espíritu Santo te hable y te diga quédate callado, ¿es real o no es real? O sea, podemos de testimonio, Aleluya. porque claro, el asunto es cómo puedes tú desarrollar esa sensibilidad. A los hermanos que nos están escuchando, ¿cómo puede uno tener una guía del Espíritu Santo? Yo no quiero sonar petulante ni arrogante, ¿ya? Pero hace años que en las decisiones que yo he tomado hace años, no me he equivocado, porque las tomo de esta manera. Estoy hablando de mis últimos años ya poniendo mis cosas en orden en lo espiritual. Mm. Porque antes de eso, en muchos años he tomado decisiones que han llevado mi vida a desastres, decisiones que me lamento y lloro decisiones. Pero desde que aprendí a conocer estas cosas, ¿no? La guía del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, cómo el orar en lenguas te permite tener esa sensibilidad, te permite controlarte, ¿no? O sea, ya, yo voy a golpear, me están atacando, golpearé. Pero antes de eso, ¿por qué no orar? ¿Por qué no darle la posibilidad al Espíritu que nos guíe en estas cosas? Entonces, Luchito, yo quería comentar estos testimonios. Me imagino que tú tienes también testimonios así, de guías del Espíritu, que son el resultado de esto, de orar en lenguas, de controlar nuestras Amén. reacciones, de mantenernos. No nos olvidemos que la Biblia habla del control, ¿no? El autocontrol o el control propio, El ¿no? dominio El propio. dominio propio, ¿no? Hay muchas personas en vez de tener dominio propio tienen el demonio propio, ¿no? Exacto, exacto. Luchito, no sé cómo quieres terminar esta charla. Tal vez tienes algún testimonio así o quieres que orar o me toca a mí, no sé. Ora tú,
Ora tú, ¿te parece? Ya perdí la cuenta, creo que esta vez te toca a ti, pero sea como sea, igual, ora tú, pero igual, no, solo para, hermanos queridos, o sea, solo para cerrar y una vez más resaltar, cuando hablamos de esta dones y bautismo, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Teologizar? Levantar una bandera de defensa apologética en contra de los ataques cesacionistas a la doctrina pentecostal. No nos interesan, no estamos en esas cosas, ni Jaime ni yo. Queremos que la Biblia se haga real para nosotros y para ustedes. Queremos que se entienda que el Espíritu Santo es real, es una persona, es Dios, tercera persona de Dios, Dios Espíritu que ahora está obrando en la tierra y que es sobrenatural, que nos anhela y que quiere tener comunión con nosotros y nos empodera para hacer la obra del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Jaimito, yo te bendigo porque más allá de las confidencias, que no se van a hacer infidencias, te lo aseguro, eh, en confidencia también tú has sabido de situaciones que he tenido complicadas, que tienen que ver con tomar decisiones sobre iglesia, ministerio y cosas. Exacto, Y en alguna exacto. reunión terrible donde hace años pasó algunas cosas y estaban definiendo cosas, yo estaba apuntando por hacer algo que había que hacer y bueno, gracias a Dios no tuve que hacerlo porque la persona decidió tomar una decisión y alejarse. Y yo tenía todo mi pliego de cargos ahí, porque era una discusión complicada, hermano, con gente y todo. Pero, mira, yo me sonrío porque con esto que tú estás contando, me pasó algo igual, porque esta persona dijo algo, yo iba a ir sobre eso, ¿entiendes? Ya me dio la plataforma, yo ya iba a brincar y el Espíritu Santo me dijo, cállate la boca. Exacto. Así, y yo me quedé así porque fue tan fuerte, con tanta autoridad, o sea, cállate, no digas nada, así yo, pero yo quiero decir así, ¿no? Yo tengo mucho para decir, cállate, así. O sea, y ahí, y se hizo la paz. O sea, Gloria a Dios. eso hubiera aumentado leña al fuego, gasolina, le hubiera Eh, puesto todo. No, cállate, o sea, deja a Dios obrar. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermanos. A veces nos peleamos esto, lo otro. A veces hay que ver adentro. ¿Qué Espíritu Santo, qué quieres que diga? O me callo ya y ya, guarda mi corazón. Y Dios lo hace. Ahora, no es automático. Es una vida cultivando exacto. cultivando a los gritos y sombrerazos con aciertos y errores, lo diremos así, ¿no? Siempre estamos en la cima, con C, estamos muchas veces en la cima con S, ¿no? Abajo en la vida, digamos, ahí, la cima y la cima. Pero Dios está ahí. Y Dios nos ayuda. Entonces, cultiva esa conciencia de Dios en ti. Ten comunión con el Espíritu Santo. Inclusive, voy a ser un poco más atrevido. A algunos el hablar en lenguas los priva de hacerse conscientes del Espíritu en el sentido de que sobreespiritualizan todo y reducen su experiencia con el Espíritu Santo solo a hablar en lenguas, cuando es una parte sumamente importante, pero no es todo. A veces el Espíritu Santo me ha inspirado dones en operación, me ha dado lenguas, he interpretado lenguas, pero a veces el Espíritu Santo me ha hablado de manera directa en español. Exacto. Exacto. Entonces, y a veces uno no está, a veces el Espíritu Santo no dijo nada, pero hay un insight, hay una guía, hay algo, hay una dirección, hay una convicción interna. Y es el Espíritu Santo ayudándonos, diciéndonos, guiándonos para nuestro propio beneficio. Pero esto es algo que hay que cultivar, es algo que hay que conocer. Y vuelvo a decir, no es solo conocer en la experiencia, sino que es conocerlo a través de la comunión. Y también conociendo la palabra, porque ya estoy cansado de círculos y algún momento hablaremos de esto. Tal vez usos y abusos de profecía, me gustaría hablar sobre eso, Jaimito, en algunas verdades Exacto. que nos dividen, porque Ujú. hay un movimiento neopentecostal o como se quiera llamar, donde ha habido un uso de así dijo el Señor y esto y el otro, y Dios no dijo nada, y se está utilizando para manipular gente. Y creo que tendríamos que hablar, terminando esto de las lenguas, Jaimito, lo sugiero, hablar de eso como una autocrítica y traer balance, porque hay abusos y esos Hay abusos abuso. y esa falta de carácter es porque no se tiene suficiente conocimiento ni base en la escritura, en la palabra escrita y en la palabra que, no, que es lumbrera a nuestro camino, que es antorcha de la verdad, que tenemos que entenderla bien también y sirve para discernir y normar todas estas cosas.
Pero bueno, lo veremos luego. Jaimito, qué linda charla. Y hermanos, gracias por la paciencia con ustedes. Siempre les animamos. Síganos, denle un like, compartan, comenten, ayúdenos a crecer en redes, no por nosotros, sino para que estas cosas lleguen a más gente. Tenemos que burlar la crueldad del algoritmo. ¿Y cómo hacemos eso? Pónganle like donde nos vean. No me gustaría que me pongan un dislike, pero ya, inclusive, si no están de acuerdo, pónganle un hacia abajo, no importa, ahí en YouTube. Pero síganos en nuestras redes, compartan. Y habrá algún momento en que podremos tal vez abrir, se me ocurre, Jaimito, un espacio de algunas preguntas de la audiencia, tal vez un correo electrónico o algún mensaje a tu WhatsApp o al mío y empezar a responder también preguntas sobre eso. Sería lindo hacer Exacto. algún vivo pronto, ya creo que nos toca. Y ya, yo ya estoy a un paso. Nos animaremos pues cuando estrenemos nuestro canal específico, tal vez podemos hacer Exacto. algo, ¿no? Yo también tengo algunas ideas así Vamos para a hacer hacerlo. Lo haremos un pronto, hermano. programa con preguntas, respuestas. Así, lo maduraremos, Luchito, pero a mí también me ha gustado la charla de hoy, ¿no? La Amén. terminamos, ¿no? Te invito a orar, Jaimito, para cerrar. Gloria a Amén, Dios. amén. Amados hermanos, hermanas, estamos hablando de una manera muy distendida, muy tranquila sobre este tema. Y Mm. nos hemos dado el gusto, el lujo ahora de desempolvar un librito pequeño que alguna vez nos ha servido, nos ha edificado a Es una nosotros. gran bendición, tremendo. Es una gran bendición y claro, hablando de estas cosas hemos recordado cómo el hermano Hegenre, digamos, enseñaba estos temas, ¿no? Mm. Estos no son cosas, no son cuentos. No, por eso el elemento, el componente testimonial también vale, ¿no? El testimonio que acaba de contar Pastor Luis, el testimonio que acabo de contar. Nosotros somos personas que vivimos esta realidad por años. Y créanme, hermanos, es algo sobrenatural que experimentamos cada vez, cada día. Y es sobrenatural. No necesariamente lo sobrenatural es espectacular, pero muchas veces por buscar lo espectacular nos perdemos lo sobrenatural. Y ahorita lo que ustedes están escuchando es la charla entre dos pastores que están enseñando sobre algo que viven en el día a día. Yo día a día oro en lenguas y es una Aleluya. experiencia sobrenatural y día a día soy edificado. Hermanos, esto no es un cuento, ¿no? Seguramente habrá oportunidad para recordar el testimonio de que en mi caso personal las lenguas yo las conozco desde que tenía 11 años en el avivamiento de Julio César. Yo no hablé en lenguas en ese avivamiento, pero me impactó. Y las lenguas después se convirtieron, que ya conocí la verdad, el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que hay que buscar. Nadie tiene que Aleluya. lenguas. No busques las lenguas. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Busca Amén. serlo. Ah, ser lleno, controlado por él. Aleluya. Y eso va a manifestarse como una evidencia inicial. Vas a hablar en lenguas. Las lenguas no son un objetivo. En realidad es ser lleno del Espíritu Santo y caminar una vida en la que tienes a tu disposición un recurso sobrenatural. ¿Qué es las razones las has visto en este programa, ¿no? Las razones las has visto, hemos mencionado 10 razones. No son cuentos, no son fábulas, es algo real. Oraremos al Padre, le Amén. daremos Amén. gracias al Padre por esto. Y seguramente todavía no está agotado este tema. Pastor Luis y yo tenemos el sentir de que todavía queremos seguir hablando sobre esto para que tú, hermano, hermana, te seas edificado y tú seas bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Oraremos al Padre. Padre amado, te damos gracias. Luis y yo estamos agradecidos porque acabamos de tener una charla en la que hemos recordado las enseñanzas de un referente nuestro, el Mm. hermano Hegel. Gracias, Y Señor. hemos recordado que esas enseñanzas algún día, en primer lugar, edificaron nuestra vida personal, nos revelaron una verdad. Esas enseñanzas Amén. nos Gracias, Señor, enseñaron por eso. acerca del bautismo del Espíritu Santo, Mm. a Luis y a mí. Nos enseñaron acerca de ser llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero también esas enseñanzas del hermano Hegel son enseñanzas que nosotros, Pastor Luis y yo, tomamos para enseñar a otros, tal vez en nuestros primeros pasos en ministrando la palabra en nuestros ministerios. Mm. Hemos enseñado estas verdades.
Pero Padre, no es solamente la idea de un hombre, no es la idea de Hegel, no es la idea de Luis Yelencico, de Jaime de la Vega. Mm, Son las verdades que nosotros vemos en tu palabra. aleluya. Pastor Luis y yo queremos ser personas que te representemos a ti, representemos lo que tú muestras en tu palabra. No queremos representarnos a nosotros Sí, mismos. Señor. No queremos desarrollar una doctrina y tener seguidores de nuestra doctrina. Mm, Porque nosotros como estudiosos de la palabra creemos en la doctrina de Cristo, porque el escritor de Hebreos así la llama, a la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. amén. El propio Señor Jesús dijo, la doctrina que yo les enseño no es mía, no es mi doctrina, sino del Padre que me envió. Padre, ayúdanos en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo. Allá no estar defendiendo la doctrina de aquel o de este, de fulano, de mengano, o defender mi doctrina contra tu doctrina. Ayúdanos a entender la doctrina bíblica. Mm, Ayúdanos a entender las verdades bíblicas y específicamente te pido, Padre, que estas verdades sobre lo sobrenatural, sobre el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que sean, Padre, nuevamente posicionadas dentro de la iglesia. Yo en esta oración hago una confesión que viene de lo más profundo de mi ser. La iglesia no puede cumplir su misión en esta tierra sin lo sobrenatural del Espíritu Santo dado a la amén. iglesia. Es verdad, No Dios. puede. Ningún ministro puede cumplir su misión a cabalidad si no es un ministro ungido. Ninguna predicación puede cumplir su propósito a cabalidad si no es una predicación ungida por el Espíritu Santo. Aleluya. Ningún creyente puede realmente alcanzar el propósito en su vida si no es con la unción. Y la unción es la persona del Espíritu Santo. Mm, En sus dos obras, en la obra de hacernos nuevas criaturas, pero también en la obra de revestirnos de poder. Padre amado, en este siglo XXI en que la propia enseñanza bíblica se convierte en un contenido más en las redes sociales y un aspecto más de nuestras culturas, nosotros con Pastor Luis queremos elevar nuestra voz y decir, necesitamos volvernos a la Biblia, necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña del Espíritu Santo. mm, La Biblia nos enseña de lo sobrenatural. La historia lo confirma en nuestro país. Un avivamiento tan grande como el del 73, con jóvenes, hombres y mujeres orando en otras lenguas llenos del mm, Espíritu Santo. mm. La historia lo confirma, Padre. Ayúdanos que nuestra voz en nuestro programa no se diluya en medio de la incredulidad. Ayúdanos a llegar a aquellas personas que necesitan escuchar estas charlas, estas enseñanzas, para que la iglesia recobre el poder sobrenatural de Dios en la persona del Espíritu Santo. Mm. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos Sí, Señor. en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén Espíritu y Santo, amén. gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Wow. Qué lindo, Jaimito. Que Dios te bendiga hasta nuestra próxima charla. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Seguiremos hablando sobre el bautismo del Espíritu, hablar en otras lenguas, ser llenos, controlados por el Espíritu. Qué lindo lo que estamos hablando. Bendiciones. Amén. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Chao, chao.